Rubén llegó a Toledo con la sensación de estar haciendo algo grande, algo que lo definiría para siempre. Había pasado los últimos meses preparándose para la misión, repasando escrituras, aprendiendo a mantener la mirada limpia, el pensamiento ordenado, la voz firme. Todo debía ser perfecto. Su madre lo había despedido con lágrimas, su padre con un apretón de manos que pesaba más que cualquier bendición. Rubén creía en el propósito. Creía que el sacrificio lo acercaría a Dios, pero lo que no sabía era que, antes de terminar aquel año, se sentiría más lejos del cielo que nunca. El primer día le asignaron compañero, Carlos, de Sevilla. Había llegado unos días antes, y todos hablaban de él como de un tipo carismático, simpático, buen misionero. Cuando Rubén lo vio por primera vez, pensó que debía de ser cierto. Carlos sonrió con una naturalidad que lo descolocó. Tenía algo en la mirada, una mezcla de calma y picardía. «Así que tú eres el nuevo», dijo, ofreciéndole la mano con una familiaridad que Rubén no esperaba. No fue solo un apretón, fue el contacto. Breve, normal, pero distinto. Rubén sintió un leve cosquilleo en el pecho, una incomodidad que no quiso reconocer. La convivencia empezó como debía. Horarios estrictos, oraciones, visitas puerta a puerta. Rubén hacía todo según el manual, pero Carlos rompía las normas con gracia. Si no les abrían en 3 casas seguidas, se detenía en un banco y decía «descanso espiritual». Si alguien los rechazaba con mala cara, él respondía con humor. Rubén no sabía si admirarlo o enfadarse. Lo que sí sabía era que, cada vez que Carlos reía, algo dentro de él se aflojaba. Una tarde, después de una jornada agotadora, se sentaron frente al río Tajo. Carlos hablaba de su vida antes de la misión. Le contó que trabajaba en una librería, que le gustaba leer novelas viejas porque olían a tiempo. Rubén lo escuchaba como si nunca hubiera oído a nadie hablar con tanta libertad. Cuando Carlos le preguntó por su familia, Rubén se encogió un poco. Dijo lo justo. «Son buenos, muy creyentes». Carlos no insistió, pero su silencio lo entendió todo. Esa noche, al volver al piso, Carlos puso música bajita mientras repasaban las escrituras. Rubén fingió concentrarse, pero la melodía le distrajo. Era algo prohibido, pero no podía decir nada. Carlos tarareaba, movía los labios sin apenas sonido, y Rubén lo observaba de reojo. Era absurdo, pensó, sentirse así por alguien que acababa de conocer. Pero no podía evitarlo. Cada gesto, cada palabra de Carlos parecía romper una capa que él llevaba años reforzando. Días después, mientras salían de una reunión, Carlos se detuvo de repente y le preguntó: «¿Tú crees que la fe es algo que se elige o que se impone?» Rubén no supo qué responder. «Depende de lo que sientas», dijo finalmente, evitando mirarlo. Carlos sonrió, no como burla, sino como quien confirma una sospecha. «Entonces tú todavía estás buscando». Rubén se quedó quieto. No esperaba que alguien lo leyera con tanta facilidad. A partir de entonces, la tensión creció en silencio. No había gestos evidentes, pero sí señales que el cuerpo entendía antes que la mente. A veces, mientras caminaban juntos por las calles estrechas del casco antiguo, los hombros se rozaban y ninguno se apartaba. Otras, cuando compartían mesa en alguna casa durante una visita, los ojos de Carlos se detenían un segundo más de lo normal en los de Rubén. Nada explícito, pero suficiente para encenderle la piel. Una noche de tormenta, se fue la luz. Estaban en casa, con las velas encendidas. Rubén intentaba leer un versículo, pero la voz se le trababa. Carlos, a su lado, parecía tranquilo. «¿Tú no tienes miedo?», preguntó Rubén. «De la oscuridad, no». «Entonces, ¿de qué?», insistió sin pensarlo. Carlos lo miró directamente. «De no vivir lo suficiente». El silencio que siguió fue tan denso que parecía otro tipo de oración. Rubén quiso responder, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Cuando la luz volvió,
Nada había cambiado en la casa, pero dentro de ellos algo ya no era igual. Rubén empezó a notar que buscaba su presencia sin motivo, que si Carlos salía a comprar, el tiempo se le hacía más largo, que por las noches, antes de dormir, repasaba mentalmente cada palabra suya. No lo entendía, y al mismo tiempo no quería entenderlo. Una mañana, mientras planchaba la camisa, Carlos se acercó y bromeó. «Si te esmeras tanto, te van a ascender a santo». Rubén se rió, más por nervios que por gracia. «No creo que los santos planchen». «Pues deberían. Es la forma más limpia de pensar». Se quedaron mirando, sonriendo, pero con algo distinto en los ojos. Una electricidad silenciosa. Aquella semana, durante una comida con otros misioneros, Carlos lo defendió sin dudar cuando uno se burló de su acento madrileño. «Rubén habla mejor que todos nosotros juntos», soltó con tono firme. Fue un detalle mínimo, pero Rubén lo sintió como una caricia. Por primera vez en años, alguien lo hacía sentirse visto, no como ejemplo de fe, sino como persona. Esa noche, mientras todos dormían, Rubén escribió en su cuaderno: «No sé qué me pasa. Siento cosas que no deberían estar aquí, pero cuando estoy con él, no me duele existir». Cerró el cuaderno, avergonzado de sí mismo. No sabía que Carlos lo había visto escribir, ni que al día siguiente, fingiendo buscar algo en la mesa, abriría esa página y leería una frase que no iba dirigida a nadie, pero lo cambiaría todo. Carlos no dijo nada. Solo lo miró diferente desde entonces, con una mezcla de ternura y peligro. Rubén lo notó y fingió no entender, pero el corazón le latía como si ya supiera el final, porque en el fondo lo sabía. Algo había comenzado, algo que ya no podrían detener. Y ahí, en esa rutina de rezos y bicicletas, de calles viejas y silencios compartidos, Rubén empezó a entender que el verdadero desafío no era llevar la palabra, sino sobrevivir al temblor que llega cuando la fe se cruza con el deseo. El día siguiente empezó igual que todos, pero algo en el aire era distinto. Rubén lo sintió nada más despertar. Carlos estaba en la cocina, preparando café, tarareando una melodía que Rubén ya reconocía como suya. Ese sonido se había convertido en una especie de refugio, aunque no se lo admitiría ni rezando. Cuando Carlos se giró y le sonrió, Rubén apartó la mirada demasiado rápido. Fingió revisar la lista del día, pero su mente estaba en cualquier parte menos en el trabajo. Desde que Carlos leyó su cuaderno, nada volvía a su sitio. No sabía si el otro había entendido lo que escribió, pero lo intuía, y eso bastaba para tenerle el pulso descontrolado. Durante la jornada visitaron 3 casas sin éxito. Nadie quería escucharles. Rubén hablaba mecánicamente, con frases de manual. Carlos, en cambio, improvisaba, conectaba, hacía que la gente se riera. Lo suyo no era religión, era empatía pura. A veces, Rubén se lo quedaba mirando, fascinado por esa naturalidad que él nunca había tenido. En una de esas visitas, una mujer mayor les ofreció agua. Carlos bebió y le agradeció con una sonrisa. Cuando se la pasó a Rubén, sus dedos se rozaron apenas un segundo. Ese segundo fue suficiente para que el vaso le temblara en la mano. Carlos lo notó, claro que lo notó, pero no dijo nada, solo esa mirada que duró demasiado. Por la tarde, el calor los obligó a hacer una pausa. Se sentaron en un banco bajo un olivo. Carlos se quitó la chaqueta y se recostó, exhalando un suspiro largo. «A veces pienso que Dios se pasó con el verano», dijo, medio riendo. Rubén lo miró y respondió con voz baja: «Quizá para recordarnos que no todo se soporta rezando». Carlos giró la cabeza y lo observó en silencio. Esa frase no estaba en el manual. «No todo lo que siento lo está», contestó sin darse cuenta de lo que había dicho. Cuando lo notó, ya era tarde. Carlos sonrió despacio. «Eso es bueno». La tensión era cada día más evidente. A ratos parecía una broma compartida, a ratos una bomba a punto de estallar.
Por las noches, Rubén escuchaba el sonido del otro moviéndose en la cama, el crujido de las sábanas, y sentía que el sueño se le escapaba. Una noche, la curiosidad lo venció. Se levantó a beber agua y lo encontró despierto, sentado junto a la ventana. Carlos giró apenas la cabeza. No podía dormir, dijo. Rubén se apoyó en el marco, sin atreverse a acercarse. ¿Piensas mucho? Demasiado, sobre cosas que no debería. Silencio. Rubén respiró hondo. Yo también. No hubo más palabras, pero ese intercambio bastó. Al día siguiente, todo fue igual, pero con una sensación nueva, como si ambos supieran que habían cruzado un límite invisible. Esa tarde, mientras caminaban por las calles del barrio, Carlos se detuvo frente a un escaparate. Dentro, una pareja se reía, compartiendo un café. ¿Te imaginas poder hacer eso sin miedo?, preguntó, sin mirarlo. Rubén tragó saliva. No sé si sabría cómo. Carlos se volvió y lo miró fijo. Yo sí. Esa respuesta lo dejó helado, no por el contenido, sino por la certeza con que la dijo. Esa noche, al cenar, el ambiente estaba espeso. Rubén intentó mantener la conversación en terreno seguro, pero Carlos lo desarmó con una sola frase. ¿Por qué te cuesta tanto dejarte querer? El tenedor se le quedó en el aire. No sé de qué hablas. Sí lo sabes. Rubén dejó el cubierto, le sostuvo la mirada y por primera vez no huyó. Porque no quiero perderlo todo. ¿Y si lo que tienes no es lo que necesitas? Después de eso, el silencio fue otra forma de respuesta. Rubén salió a caminar solo. La noche olía a tierra húmeda. Se sentó en un muro y sintió que algo se le partía por dentro. No era solo deseo, era miedo. Miedo a ser, miedo a elegir. Cuando volvió al piso, Carlos dormía, o fingía dormir. Se tumbó en su cama, pero el sueño no vino. Solo el sonido de su respiración al otro lado de la habitación. Al día siguiente, todo parecía volver a la normalidad, hasta que en mitad de la jornada, Carlos se detuvo frente a él, mirándolo con seriedad. Quiero que sepas que leí lo que escribiste. Rubén se quedó sin aire. Fue sin querer, pero lo leí. No supo qué decir. Carlos dio un paso más cerca. No tienes que explicarte. Solo quería que supieras que no estás solo. Rubén se quedó inmóvil. Sintió que el suelo se le movía. Era la primera vez que alguien le decía eso sin juicio. No deberías haberlo leído. Lo sé, pero me alegro de haberlo hecho. Desde entonces, el ambiente cambió. La tensión se transformó en algo más suave, más íntimo. Carlos empezó a tocarlo en gestos pequeños. Una mano en el hombro, un roce en el brazo al pasar. Rubén no se apartaba, tampoco lo buscaba, pero su cuerpo respondía solo. Una tarde, mientras volvían del centro, empezó a llover sin aviso. Se refugiaron bajo un portal, empapados, riéndose como niños. Carlos le sostuvo la mirada un segundo demasiado. Sabes que no todo lo que sentimos es pecado, ¿verdad? Rubén quiso responder, pero la voz no le salió. Carlos dio un paso, apenas uno, lo suficiente para que el aire entre ellos se hiciera denso. No tienes que decir nada, murmuró. Rubén lo miró, empapado, con el corazón en llamas. Y aunque no se movió, aunque no pasó nada más, en ese momento lo supo con certeza. Ya no podría rezar para olvidarlo. Algo había cambiado para siempre. La tensión llevaba días creciendo, como una cuerda estirada que estaba a punto de romperse. Rubén lo sentía en cada gesto, en cada mirada que duraba más de lo permitido. Ya no podía esconderlo detrás de oraciones ni horarios. Carlos, por su parte, parecía moverse con una calma inquietante, como si esperara que algo inevitable ocurriera. Ninguno hablaba de lo que flotaba entre ellos, pero ambos lo sabían. No hacía falta decirlo. Se notaba en la forma en que respiraban cuando estaban demasiado cerca. Una noche, el cansancio los venció. Habían pasado horas visitando familias que no querían escucharlos. Regresaron al piso tarde.
sin energía ni ganas de fingir entusiasmo. Carlos se tiró al sofá. Rubén se sentó a su lado. El silencio llenó la habitación. De fondo, solo el sonido del ventilador y la lluvia suave contra la ventana. ¿Tú crees que todo lo que sentimos se puede controlar?, preguntó Carlos, sin mirarlo. Rubén se tensó. No respondió. No hablo de tentaciones, continuó. Hablo de eso que te nace sin permiso, de lo que no eliges. Rubén tragó saliva. Tenía la Biblia en la mano, pero no podía concentrarse. Somos humanos, dijo por fin, intentando sonar tranquilo. Todos tenemos debilidades. Carlos giró la cabeza. Esto no es debilidad, Rubén, es estar vivo. Esa frase le atravesó el pecho. Quiso levantarse, escapar de la conversación, pero sus piernas no respondieron. Carlos se incorporó, quedando frente a él. No sé tú, pero yo ya estoy cansado de fingir. Rubén levantó la mirada. Lo vio tan cerca, tan real, que el miedo se mezcló con algo más profundo, algo que llevaba años reprimiendo. No sigas, murmuró, pero su voz sonó más como súplica que como advertencia. ¿Por qué?, preguntó Carlos, casi en un susurro. ¿Por miedo a sentir o a creer que no deberías? El aire se volvió espeso. Rubén no supo en qué momento sus manos se rozaron. Fue un toque mínimo, accidental quizá, pero tan cargado de intención que el tiempo pareció detenerse. Ninguno se movió. Ninguno quiso romperlo. Carlos bajó la mirada y con voz temblorosa dijo: «A veces me gustaría no sentir esto». Rubén lo miró de frente, con los ojos húmedos. «Yo también». El silencio que siguió fue casi físico, y entonces, sin pensarlo, sin permiso, sin razón, se besaron. Fue un beso torpe, breve, pero lleno de verdad. No hubo música ni gestos grandiosos, solo un temblor compartido. Cuando se separaron, Rubén sintió que todo su mundo se desmoronaba. «Esto está mal», susurró, con la voz rota. Carlos no lo interrumpió, solo lo miró con una calma triste. «Yo no me arrepiento». Esa frase se le clavó en la cabeza. No durmió en toda la noche. Caminó de un lado a otro, rezó, lloró, intentó convencerse de que podía olvidarlo. Pero cada vez que cerraba los ojos, sentía la piel de Carlos, su respiración, la calidez de ese momento imposible. A la mañana siguiente, actuaron como si nada hubiera pasado. Desayunaron en silencio, salieron a repartir folletos. Pero algo en la rutina se había roto. Rubén no podía mirarlo sin que el corazón se le agitara. Carlos, en cambio, lo observaba con ternura contenida. No lo presionaba, no lo evitaba. Solo estaba ahí, presente, con esa paciencia que lo volvía aún más irresistible. Por la tarde, Rubén se escapó a la capilla del barrio. Se arrodilló frente al altar y cerró los ojos. No rezó. Solo respiró hondo y dejó que el llanto saliera sin control. No lloraba por el beso ni por el miedo al castigo. Lloraba porque por primera vez había sentido algo puro, real, y le habían enseñado que eso era pecado. Lloraba porque se sentía roto, dividido entre lo que debía y lo que quería. Carlos lo encontró allí, en silencio, con la mirada perdida. No dijo nada, se sentó a su lado. Pasaron varios minutos sin hablar. Finalmente, Rubén rompió el silencio. «No sé quién soy ya». Carlos bajó la cabeza. «Eres alguien que siente. No hay más verdad que esa». Rubén lo miró, con los ojos llenos de culpa y ternura. «Nos van a destruir si se enteran». «Entonces que lo hagan», respondió Carlos. «Pero no quiero seguir viviendo con miedo». Cuando regresaron al piso, Rubén no podía dejar de pensar en esas palabras. «No quiero vivir con miedo». Él sí tenía miedo, pero también una certeza. No quería perderlo. Esa noche no hubo beso ni confesión, pero algo cambió en su forma de mirarse. Ya no era tensión, era alianza, un pacto silencioso.
Los días siguientes fueron un laberinto de emociones. Rubén intentaba cumplir su misión como siempre, pero cada visita le resultaba falsa. Las palabras que salían de su boca ya no le pertenecían. Hablaba de fe, pero su mente estaba en otra parte. Carlos lo notaba, y a veces, para romper la rigidez, le hacía bromas, pequeños gestos de complicidad que lo devolvían al presente. Una tarde, mientras volvían en bicicleta, Carlos frenó de golpe. Rubén casi chocó con él. «¿Qué haces?», preguntó nervioso. «Nada», respondió Carlos. «Solo quería ver si me seguías». Lo dijo con una sonrisa traviesa, pero la frase escondía más de lo que parecía. Rubén lo entendió. Lo seguía, sí, aunque no supiera a dónde. Esa noche, antes de dormir, Rubén escribió en su cuaderno: «He cometido el mayor error y al mismo tiempo lo más humano que he hecho en mi vida». Cerró el libro y lo guardó debajo de la almohada. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si el mundo también estuviera a punto de romperse. Rubén no lo sabía, pero esa calma era solo el principio del caos. Algo se acercaba, y no venía del cielo. Las semanas siguientes fueron un laberinto de silencios. Rubén y Carlos seguían con su rutina, pero todo había cambiado. Caminaban juntos por las calles, repartían folletos, rezaban con las familias, pero entre ellos el aire era distinto. No hacían falta palabras, bastaba una mirada para entender que lo que compartían ya no podía ocultarse del todo. Cada gesto cotidiano, un vaso que uno alcanzaba al otro, una risa compartida, un silencio largo después de cenar, se había convertido en un recordatorio constante de lo que habían vivido. Una tarde, mientras volvían de una visita, se cruzaron con dos misioneros del grupo. Rubén notó de inmediato las miradas. Una, corta pero cargada de intención, le heló la sangre. Carlos lo sintió también. «Nos han visto raros», murmuró cuando se alejaron. Rubén intentó restarle importancia, pero su voz temblaba. «Solo imaginaciones tuyas». Carlos lo miró, serio. «No, ellos saben leer las miradas». Desde ese día, el ambiente se volvió tenso. Durante las reuniones en el centro de misión, Rubén sentía los ojos encima. A veces creía escuchar comentarios a media voz, y cada frase le pesaba como una amenaza. Carlos lo notaba, pero no se escondía. Seguía igual de natural, aunque en su sonrisa había algo nuevo, una sombra. Una noche, Rubén lo encontró en el baño, apoyado contra la pared, con los ojos rojos. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. Carlos no respondió al principio. Luego, sin levantar la mirada, soltó: «No puedo hacerlo más. No puedo seguir siendo parte de algo que me obliga a odiarme». Rubén se quedó sin palabras. Se acercó despacio, como si temiera romperlo. «No digas eso». «¿Por qué no?», replicó Carlos. «¿Porque Dios se va a enfadar? ¿O porque tú no quieres que cambie nada?». Rubén sintió un nudo en el pecho. «No quiero perderte». Carlos levantó la cabeza, y sus ojos brillaban de rabia contenida y tristeza. «Entonces deja de esconderte». Esa noche no durmieron. Hablaron durante horas, sin filtros. Carlos le contó cosas que nunca había dicho, que en su misión anterior lo habían acusado de comportamientos impropios, que lo habían separado de su compañero sin pruebas, solo por sospechas. «Desde entonces, juré que no volvería a esconderme», dijo. Rubén escuchaba en silencio, con el corazón encogido. «¿Y si esta vez te expulsan de verdad?», susurró. Carlos sonrió con cansancio. «Entonces, por fin, podré ser yo». Al día siguiente, el rumor se confirmó. Uno de los supervisores los citó en la oficina del templo. Rubén temblaba. La entrevista fue fría, seca. Preguntas disfrazadas de cortesía, pero con filo. «¿Hay algo que debamos saber sobre tu relación con tu compañero?». Rubén negó, con una voz que no le salía del cuerpo. Carlos, a su lado, lo observaba en silencio. Cuando el superior terminó, los separaron,
con la excusa de reorganizar temporalmente las asignaciones. Rubén regresó al piso con un vacío enorme. Esa noche, el silencio le dolió más que cualquier sermón. No sabía a dónde habían mandado a Carlos, ni si volvería a verlo. Buscó algo que pudiera recordarlo, y al abrir la Biblia, una hoja doblada cayó al suelo. Era una carta. La letra era inconfundible. Rubén la leyó con el corazón desbocado. No sé si volveré a verte, pero quiero que entiendas algo. No te odio por tener miedo. Lo entiendo. Yo también lo tuve. Solo deseo que algún día puedas mirarte sin culpa. Lo que siento por ti no es pecado. Es lo más puro que me ha pasado. La firma era una simple C, pero bastaba. Rubén lloró sin control, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, alguien lo había visto de verdad. Esa noche volvió a la capilla, pero no para pedir perdón. Se sentó en silencio, mirando la cruz sin rezar. No buscaba respuestas, solo aire. Sentía que el suelo bajo sus creencias se desmoronaba, pero no le daba miedo. Al día siguiente, el responsable lo llamó para informarle que su compañero había sido reasignado definitivamente a otra zona. Rubén asintió, fingiendo calma. Por dentro se rompía. Al salir del edificio, respiró hondo. El sol lo cegó un instante y pensó que ese era el castigo, ver con claridad después de tanto tiempo en la oscuridad. Esa tarde empacó sus cosas, con movimientos lentos. Al fondo de la maleta encontró el bolígrafo que Carlos solía usar para anotar citas bíblicas. Lo sostuvo un momento, lo guardó en el bolsillo y salió sin mirar atrás. Días después, llegó la noticia. Habían circulado rumores. Se hablaba de una investigación interna. Algunos decían que los habían visto demasiado cercanos. Rubén no respondió. No intentó defenderse. No negó nada. Cuando el superior lo llamó para pedir explicaciones, dijo solo una frase: «No puedo arrepentirme de haber amado». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie supo qué contestar. Y por primera vez, Rubén no se sintió pequeño, ni débil, ni sucio. Se sintió vivo. Esa noche durmió con la carta de Carlos bajo la almohada. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, indiferente. Pero dentro de él, algo se había liberado. Sabía que su futuro era incierto, que quizá lo expulsarían, que perdería el respeto de muchos, pero también sabía que, pase lo que pase, ya no volvería a fingir. La fe podía ser obediencia, pensó, pero el amor, el verdadero amor, era la forma más honesta de creer. Rubén volvió a Madrid unas semanas después, sin uniforme, sin tareas, sin rumbo. Su familia lo recibió con sonrisas forzadas y abrazos fríos. Nadie preguntó demasiado, pero todos sabían que algo había pasado. Él se limitó a decir que su misión había terminado antes de tiempo. Su madre se aferró a la idea de que Dios tenía otros planes. Su padre apenas lo miraba. En apariencia, todo volvía a la normalidad. Comidas en silencio, oraciones antes de dormir, ropa planchada, domingos en la iglesia. Pero dentro de Rubén, nada seguía igual. Pasaban los días y él se movía como un fantasma. Salía a caminar por el barrio, observaba a la gente reír en las terrazas, tomarse un vino, hablar sin miedo. Sentía una envidia tranquila, como quien contempla una vida que ya no le pertenece. Cada noche se acostaba temprano, intentando convencerse de que podía volver a ser el mismo, pero en cuanto cerraba los ojos, aparecía Carlos. Su voz, su risa, la manera en que lo miraba cuando creía que nadie los veía. No era una tortura, era una presencia. Una madrugada, incapaz de dormir, encendió la lámpara y sacó su cuaderno. Lo abrió en una página en blanco. Empezó a escribir sin pensar. No eran oraciones ni reflexiones religiosas, solo frases sueltas. No sé cómo seguir si tengo que esconderme. No sé por qué me enseñaron a tener vergüenza de amar. La tinta temblaba con cada palabra. Dejó el bolígrafo y respiró hondo. En ese instante,
Algo se deslizó entre las páginas. Era una hoja vieja, doblada. Al abrirla, reconoció la letra enseguida. Carlos. La carta tenía olor a polvo y fe perdida. «Rubén», decía, «no sé si leerás esto algún día. Quiero que sepas que lo nuestro no fue un error. Fue real. Yo también tengo miedo, pero prefiero vivir con miedo que sin verdad. Si algún día te atreves a mirarte al espejo sin rezar disculpas, sabrás lo que es la paz. Ojalá nos reencontremos en un lugar donde nadie tenga que pedir perdón por sentir». Rubén se quedó quieto, con la carta entre las manos. No lloró enseguida. Primero sintió alivio, luego rabia, y al final, una ternura inmensa. Aquellas palabras eran un eco de todo lo que había callado. Guardó la carta en la Biblia, no para esconderla, sino para reconciliar dos partes de sí que llevaba enfrentadas demasiado tiempo. Los días pasaron, pero la calma no llegó. Asistía a misa con sus padres, pero ya no podía repetir las frases sin notar el vacío. Una tarde, al salir del templo, vio a un grupo de jóvenes repartiendo folletos, como él hacía antes. Uno de ellos, con la corbata mal puesta, le sonrió al pasar. Rubén sintió una punzada de nostalgia y una certeza amarga. Había creído que servir a Dios era renunciar a uno mismo, pero ahora entendía que era todo lo contrario. Esa noche decidió escribirle a Carlos. No tenía su número ni su dirección, pero aún así redactó un mensaje que no enviaría. «No sé dónde estás, pero quiero que sepas que sigo recordando tu voz. Gracias por enseñarme que el amor también puede ser sagrado». Cerró el móvil y sonrió con tristeza. No necesitaba respuesta. Los meses se convirtieron en años. Rubén encontró trabajo en una pequeña librería cerca del centro. Le gustaba el olor del papel, el silencio amable de los pasillos. A veces, cuando un cliente pedía un libro de teología o de filosofía, él recomendaba novelas sobre libertad, sobre identidad, sin explicaciones, solo porque sí. Una mañana de invierno, mientras acomodaba unos títulos nuevos, la encargada le avisó de un paquete. Era un envío sin remitente. Dentro había un libro de tapas azules. El peso de las cosas no dichas. En la primera página, una dedicatoria. «Siempre supe que volverías. C». Rubén se quedó inmóvil. No necesitaba más. Salió de la librería, con el libro apretado contra el pecho. Caminó por la calle mojada, respirando el aire frío. No había reencuentro, ni abrazo, ni promesas. Pero algo dentro de él se había encendido de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Esa noche, al llegar a casa, dejó el libro sobre la mesa y encendió una vela. Abrió el cuaderno, volvió a escribir. No hace falta entenderlo todo. A veces solo basta con no esconderse. Cerró los ojos y sonrió. Ya no era el misionero obediente, ni el hijo ejemplar. Era un hombre que había aprendido a creer en lo invisible, no en lo que le enseñaron, sino en lo que había sentido. El amor no le había salvado, pero le había devuelto el derecho a existir sin miedo. Y eso, pensó, era más que suficiente.